va por ahí. ¿Alguien más? Ok, muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Bien, miren, realmente ambos están en lo correcto. Lo que pasa es que en ese sentido tenemos que ser muy claros. Nosotros tenemos que hacer referencia, si hablamos en términos de la química inorgánica o la química orgánica. O sea, a pesar de que estemos hablando en ambos de química, tenemos que manejarlo en distinto sentido. Bien, bueno, todos están en su libreta que van a estar utilizando para química orgánica, ¿verdad, jóvenes? Sí, maestro. ¿Es correcto? Perfecto. Bien, sí, porque sí necesito que tengan sus apuntes correctamente. Bien, entonces miren, cuando nosotros hablamos de la química, vamos a tener término de oxidación y reducción y dependiendo de lo que estemos refiriendo. Si nosotros hablamos de la química inorgánica, la oxidación se va a referir a o sea, en términos generales, ganancia de valencia y pérdida de electrones. Pérdida de electrones. Bien, y entonces yo creo que sí se acuerdan en esta parte que cuando nosotros hablamos de los electrones y que hablamos de valencia, pues luego por ahí incluso recordarán una pequeña tablita que ustedes trabajaban a lo mejor en la materia de química inorgánica, en donde ustedes incluso podían manejar valencia 0, valencia 1, 2, 3, 4 y 5, o a lo mejor manejaban un número de oxidación de -1, -2, -3, -4 o -5. Bien, aquí pasaba lo siguiente. Siempre que tú te desplazaras hacia la derecha con la valencia de un elemento químico, se va a manejar como una ganancia de valencia. O sea, aquí no importa, jóvenes, si ustedes están, por ejemplo, vamos a pensar, si ustedes están, ya sea, puede ser a lo mejor con una valencia de -2 y que de ahí se vayan a 3, o que tengas una valencia de 0 y te vayas a 1, o sea, siempre que te desplaces en sentido de la derecha se va a considerar una oxidación. Bueno, ¿y por qué es importante que tengan claro tanto la oxidación en química inorgánica como en orgánica? Porque a veces nosotros vamos a manejar tanto un término como el otro dentro de los mecanismos de reacción que vamos a estar revisando. Entonces, mira, yo puedo tener, por ejemplo, un elemento como el cobre. Recuerden, siempre que tú tengas un elemento químico, mientras que no esté dando electrones a alguien porque no está uniéndose a ningún otro elemento químico, se va a decir que tenemos una valencia de 0. Si tú analizas, no estamos ni cediendo ni recibiendo electrones, ¿sale? ¿Por qué? Porque el elemento no está uniéndose con nadie, ¿sale? Y por eso vamos a manejarlo nosotros como valencia 0. Ahora, ¿qué puede pasar? Ustedes saben que el cobre puede trabajar con valencia tanto de +2 o ¿cuál es la otra valencia del cobre? ¿Quién se acuerda? 1 más 1. Exacto, o sea, son las dos valencias probables que puede tener el cobre. Entonces, si yo tengo cobre con valencia de +2, quiere decir que estaba en valencia 0 y ahora está pasando a la valencia de +2. ¿Cuántas unidades te fijas que está modificándose? Es un total de 2. ¿Esto qué quiere decir? Que la valencia del elemento se desplazó a la derecha. Entonces, yo estaba aquí en 0, me desplazo a la derecha, aumento 2 unidades de valencia. Pero ojo, esa misma cantidad de unidades que aumento de valencia es la cantidad de electrones que perdió. Por tanto, si de 0 pasó a +2, quiere decir que perdió 2 electrones de valencia. ¿Sale? Entonces, de 0 se fue a +2 porque perdió 2 electrones. Ahora, recuerda, ¿por qué es esto de +2? Porque mira, si estaban 2 electrones
ahí en el elemento químico, ahí voy a poner 2 esferitas. Aquí están los 2 electrones. No voy a poner todos los protones del cobre, pero acuérdate que en el caso del cobre, pues todas las, ¿cómo se le llama? Todos los protones y neutrones que tiene el cobre, pues los tiene que seguir teniendo. Pero me voy a hacer referencia a los últimos 2 de su capa para que lo consideres. Mira, si el elemento cobre tenía estos electrones que estaban de alguna manera equilibrando sus cargas con los protones del mismo, pues las cargas se eliminan y entonces no había ninguna carga. Se manejaba como carga cero. Pero recuerda que cuando nosotros tenemos un elemento químico que está perdiendo los electrones, entonces ahora la carga que se va a marcar es la de esos protones, que al perder 2 electrones, ahora tú vas a indicar que tienes una carga de +2. Y esto, en términos de química inorgánica, va a ser la oxidación, ganancia de valencia y pérdida de electrones. Así nosotros podemos manejar muchos otros ejemplos. Incluso, por ejemplo, podemos tener azufre. También es muy importante, es un elemento químico no metal que de pronto puede tener valencia de +6, +4, 2 y -2. Entonces, yo puedo tener azufre y ya está con valencia de +4. ¿Qué quiere decir? Que puede estar formando parte de un compuesto en donde tenga este número de enlaces. Entonces, de +4, el azufre puede pasar a +6. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? También, ¿cuántas unidades son las que está modificando sus jóvenes? ¿Por cuántas unidades se modifica? Dos. Exacto. Dos. Como son 2 unidades, entonces quiere decir que son la cantidad de electrones que está perdiendo. Gano 2 electrones de valencia, perdón, pierdo 2 electrones de valencia y gano 2 unidades en mi estado de oxidación. Y esto, esto es un ejemplo de oxidación y eso también es un ejemplo de oxidación. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta aquí con los elementos que se oxidan? No, maestra. Perfecto. Bien, les digo, seguramente esto ustedes lo tienen muy claro. Sin embargo, pues es importante como retomarlo por lo que vamos a estar revisando enseguida. Bien, ahora, lo otro que vamos a revisar es la reducción. Ya vimos de qué se trata la oxidación, ustedes ya lo recordaron. Ahora, en términos de reducción, jóvenes, acuérdate que la reducción es lo contrario. Si primero teníamos una ganancia de valencia y pérdida de electrones, ahora vamos a tener una pérdida, lo voy a poner así literalmente igual, nomás en sentido contrario, pérdida de electrones, pérdida de valencia y ganancia de electrones. Vayan anotando, de favor.
Sacan cuchillos, Bien, ¿listo, jóvenes? ¿Seguimos? Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de que se trata de una reducción contrario a lo que teníamos en la parte superior, en vez de avanzar nuestra tabla a la derecha, la vamos a avanzar en sentido contrario, ¿sí? Entonces, aquí podemos manejar elementos químicos, igual metales, no metales, y bueno, voy a considerar, déjenme ver, puede ser el oxígeno. El oxígeno, si ustedes recuerdan, si no está uniéndose con nadie, acuérdense que su valencia es 0, pero entonces el oxígeno, acuérdense que puede tener una valencia de -2. ¿Qué va a querer decir esto? Si ustedes recuerdan, el oxígeno pues tiene un núcleo, en el núcleo van a estar los 8 protones, de acuerdo a su número atómico, sus 8 neutrones, y entonces vamos a tener un primer nivel en donde, de acuerdo a este número atómico que es 8, va a tener 2 electrones, y luego vamos a tener un segundo nivel en donde vamos a acomodar los electrones que hacen falta. En este caso estaríamos hablando de 6 electrones, ¿sale? Están 3 y 3, 6. Ahí están los 6 electrones del oxígeno. Bueno, ¿qué va a pasar? Si yo los veo así de manera literal, yo tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones. Eso sí los pongo porque son menos y es más fácil. Ahora, si hablamos de sus protones, tendríamos por igual 8 protones, de acuerdo a su número atómico. No es un isótopo, entonces la cantidad de protones, neutrones y electrones se mantiene. Aquí están sus 8 protones, sus 8 electrones. Bien, ahora, fíjate qué pasa. El oxígeno es capaz de recibir 2 electrones justamente porque, como tú observas, está en la familia 6A por tener nada más esos 6 electrones, pero todos los elementos químicos tienden a completar su octeto. Si viéramos el diagrama de Lewis, pues nada más estaría así. Tendríamos sus 6 electrones y no estaría completo el octeto. ¿Cómo lo completa? Pues puede llegar un hidrógeno de este lado, otro hidrógeno de este lado, forma la molécula de agua y entonces el oxígeno estaría completo. Aquí le agregaríamos el otro electrón que se lo estaría aportando el hidrógeno, por ejemplo, en este caso, que sin problema lo podría hacer. Pero obviamente acuérdense que esos electrones pues siempre van a estar en pares. Entonces, ok, el hidrógeno le da un electrón, pero obviamente tiene el propio para completar el octeto, ¿no? Entonces, aquí, y lo estoy poniendo mal, a ver, lo borro. Aquí está. Voy a ponerlo en negritas. Llega el electrón del hidrógeno. Aquí está de este lado, aquí está el electrón del hidrógeno, y aquí está llegando el otro electrón del hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente son en pares como se asocian, y esto permite justamente que se dé la molécula de agua. Pero entonces, fíjate, nos van a llegar 2 electrones de más, ¿sí? Y entonces, estas cargas se eliminan con sus respectivos protones, los que les comentaba en la parte de arriba, pero entonces ahora tengo 2 electrones de más, ¿se fijan? Y esto de que tenga 2 electrones de más es lo que nos va a generar a nosotros, justamente una diferencia de valencia o de estado de oxidación. Antes la valencia era 0, pero estoy ganando 2 electrones. Y como 2 electrones tienen carga negativa, esta es la carga resultante, que es -2. ¿Se fijan? Entonces, el oxígeno, ¿por qué tiene valencia de -2 ya? Porque fue capaz de recibir 2 electrones y entonces puede formar moléculas como la molécula de agua. ¿Y qué pasa? Si vemos en la tablita, de estar en 0, se fue a valores negativos
y entonces se desplazó a la izquierda, son 2 unidades, y por ello podemos hacer referencia a que aquí, en vez de una oxidación, está ocurriendo una reducción. ¿Sale, jóvenes? Anotamos, por favor. ¿Alguna duda hasta aquí? Jóvenes, ¿todo bien? ¿Alguna duda? No, maestra. Bien, si se fijan, son conceptos, como les mencionaba, que ustedes ya dominan, pero tenemos que tenerlos presentes. Bien, entonces seguimos. Bien, entonces, esto es en términos de la química inorgánica. Aquí ya todo quedó claro, perfecto. El punto es, ahora vamos a revisar en términos de la química orgánica. Bien, si nosotros hablamos de la química inorgánica, jóvenes, aquí las cosas van a cambiar un poquito. Aquí se los acomodo. Entonces vamos a ver qué pasa, pero ahora, denme un segundo que se me ha trabado la aplicación. Bien, jóvenes, en lo que se me vuelve a cargar el programa, les molesto, por favor, con cámara activa para el pase de lista. Nada más un momento, enciendan sus cámaras. Ay, maestra, no me peiné. No te preocupes, ir agarra tu pelo, hazlo hacia un lado y ya. A ver, adelante, chicos. Nada más va a ser un momento para que no se acaben más datos ni se les desestabilice su cámara. Me faltan varios chicos, rápidamente. ¿Activen cámaras? Maestra, mi cámara no funciona. A ver, ¿quién me comentó que no le funciona su cámara? Jennifer Salvador Álvarez. Ok, bien, Jennifer, no te preocupes, ya te anoto aquí en una hojita. Gracias. ¿Sí? Los demás chicos sigan con su cámara activa, todavía no tomo la captura de pantalla. Tomo la captura de pantalla cuando ya están todos. A ver, chicos, los demás, si tienen algún problema para conectarse, encender cámara, avísenme. Me falta Marina, Natalia, Rocío, Fernando, Alberto, Víctor, Juan Pablo, Laura, Julia, Deisa, Natalia, Said, Jennifer, Claudia, Noé. Yo ya tengo la cámara encendida, maestra. Sí, yo creo que la mejor es que se está cargando. Yo también, maestra, ya la tengo encendida. Ok, sí, se va a estar cargando, ¿eh? Me espero tantito. Si Noé, ahorita apareciste y luego desapareciste. Y ahí estás de nuevo. Muy bien. A ver, todos entonces, cámaras activas. Y estoy tomando captura de pantalla. Sí, miren, chicos, lo que pasa que luego puede pasar que de pronto nada más se conectan algunos y luego
dejan ahí el celular solito. Entonces es parte de saber realmente quién sí está atento y quién no. Bien, entonces, listo. Ya imprimí pantalla. Muy bien. Gracias, jóvenes. Gracias, maestra. No, gracias a ustedes. Ahí voy, ¿eh? Entonces les empiezo a compartir nuevamente. Me dice si ya pueden ver otra vez mi pantalla. Sí, maestra, ya se ve. Sí, maestra. Sí, maestra. Muy bien. Perfecto. Entonces, miren, les platicaba que íbamos a revisar ahora en términos de química orgánica cómo estaba esto de la oxidación, ¿no? Bien. Entonces, aquí está. Cuando hablamos nosotros de mecanismo, fíjense que vamos a aplicar mucho los dos términos, ¿sale? Bien, y miren, ya por ahí alguien había hecho un comentario muy acertado. En química orgánica, cuando nosotros hablemos de la oxidación, jóvenes, oxidación sí va a tener que ver con la ganancia de oxígenos. ¿Sí? Entonces, en términos generales, podemos decir que la oxidación se refiere ojo, a la ganancia de oxígenos en una molécula y o sea, puede ser una de las dos o ambas, y pérdida de hidrógenos. ¿Vale? O sea, una molécula puede ser que tenga una ganancia de oxígenos y se va a considerar una oxidación. O también puede ser que hablemos de una pérdida de hidrógenos y se va a seguir considerando también una oxidación, aunque en un momento dado tú no tengas la ganancia de los oxígenos. ¿Y cómo se va a ver reflejado en una molécula? Mira, yo puedo tener, por ejemplo, una molécula de alcohol. Luego les vuelvo a subir por ahí los videos de nomenclatura para que lo repasen por si ya se les olvidó el nombrar las moléculas. ¿Sí? Entonces, miren, esta molécula que yo tengo ahorita en este momento es un alcohol. ¿Cómo se llama este alcohol? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama este alcohol, jóvenes? ¿Quién se acuerda de un alcohol de 3 carbonos? Propanol. Exacto. Perfecto. Entonces, en efecto, esto es un propanol. Pero, ojo, si nosotros le damos las condiciones a este propanol, que generalmente va a ser por medio de un agente oxidante, vamos a lograr que este propanol, en vez de ser un alcohol, lo llevemos hasta un estado en donde en primera instancia puede ser que se trate de un aldehído, o sea, vamos a hacerlo reaccionar químicamente de tal manera que de alcohol no lo vamos a llevar a aldehído. ¿Alguien sabe cómo se llama este aldehído? Si el alcohol era propanol, ¿cómo se llamará el aldehído? A ver, jóvenes. ¿No se les ocurre? Hay que repasar nomenclatura.
Propanol. Exacto. Si el alcohol es propanol, el aldehído que genera va a ser propanal. Propanal. ¿Sale? Bien, entonces, y lo voy a anotar para que lo tengan presente. Entonces quedamos de propanol, pasamos a propanal. O también lo pueden considerar como propanaldehído. Bien, a ver chicos, ¿cómo ven? ¿Tenemos el mismo número de oxígenos o ha cambiado? ¿Qué opinan? Pues están los mismos oxígenos, nada más se perdió un hidrógeno, ¿no? Exacto, fíjate que justamente el hidrógeno que se pierde en esta reacción química, o sea, bien puede ser el de arriba o el de abajo, pero sería del carbono alfa. Como aquí está el grupo hidroxilo, este es el carbono alfa, este es el carbono beta y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, justamente en el carbono alfa se pierde un hidrógeno. Pero, ojo, si nada más es un hidrógeno o son dos. Nada más uno, ¿no? ¿Dónde está este? Ah, no, dos. Sí, son dos. Sí, son dos. Exacto. Entonces, miren, se pierde el hidrógeno alfa y también se pierde el hidrógeno del grupo hidroxilo. Entonces, estamos hablando que la molécula ha perdido un total de dos hidrógenos. No es así exactamente como va a ocurrir la pérdida de hidrógeno, no va a salir como hidrógeno. Pero quise representar así, nada más para que ustedes tengan la idea de que va a salir hidrógeno, ¿sale? Bien, y entonces de propanol va a pasar a propanal. Y entonces, cuando yo tengo ganancia de oxígeno, se hace una oxidación. No hay aquí oxidación en el sentido de ganancia de oxígenos, pero sabemos que se perdieron dos hidrógenos. Y al perderse hidrógenos, vas a considerar esta reacción química como una reacción de oxidación. ¿Sale? A esto se va a referir la oxidación en términos de química orgánica. Ganancia IO, pérdida de hidrógenos. ¿Alguna duda hasta aquí con esta molécula, jóvenes? ¿Duda? ¿No? No, maestra. Sí, ahorita lo vamos a hacer. Bien, entonces, si no hay ninguna duda con este, en efecto, nos vamos con la reducción. Entonces, en la reducción, yo voy a tener lo contrario, pérdida de oxígenos y ganancia de hidrógenos. O sea, acuérdense que puede ser y o sea, una de las dos. Aquí voy a manejar caso contrario, pero en vez de hacer referencia a un aldehído, voy a hacer referencia a un grupo funcional ácido. Miren, aquí tenemos el grupo hidroxilo. Quiere decir que se trata de un ácido evidentemente. Y vamos a tener un ácido con un total de 4 carbonos. ¿Cómo se llama este ácido? ¿Quién se acuerda? Una molécula de 4 carbonos que tiene un grupo funcional ácido. ¿Nombre de la molécula? ¿No? Es un ácido butanoico. Ácido butanoico, ¿sale?
Bien, ahora, igual, a este ácido butanoico yo le puedo dar ciertas condiciones. Y entonces, en vez de llevármelo a un aldehído, como en el caso anterior, este ácido me lo voy a llevar a alcohol. Entonces, después de hacer una serie de reacciones, yo tendría una molécula con un total de 4 carbonos. Aquí estaría, miren, el grupo OH. Y cada uno de los carbonos tiene que tener sus respectivos hidrógenos. ¿Se fijan? Ahí está. Entonces, este fue ácido butanoico. ¿Cómo se llama ahora la molécula resultante, jóvenes? Butanol. Se trata de un butanol. Butanol. Muy bien. Ahora, analizamos la molécula. ¿Qué pasó? ¿Ganó oxígenos o perdió? ¿Perdió, no? Exacto, ha perdido oxígenos. ¿Cuántos? Solamente uno. Ahora, ¿cómo ven? ¿Hay ganancia de hidrógenos o no las hay? Sí, las hay. Sí. Entonces, fíjense, perdió un oxígeno y ganó ¿cuántos hidrógenos? 2. Yo veo estos dos. ¿Es correcto? Sí. Entonces, son 2 oxígenos que ya ganó, 2 hidrógenos, perdón. Y entonces, por eso entra perfectamente dentro de lo que es la reducción. Perdió oxígenos y ganó hidrógenos. Y entonces, es una reacción química que se va a conocer como una reducción. ¿Sí? Bien, analícenlo y díganme si tienen alguna duda. ¿Ninguna duda? Bien, entonces vamos a hacer unas relaciones analógicas. Fíjense bien, déjenme ver, estoy pensando qué moléculas ponerles. Denme un segundo. Bien, miren, les voy a poner aquí una molécula que va a ser una D-galactosa. La voy desarrollando aquí a la izquierda. Váyanla dibujando ustedes también. Está en su forma de silla, la de galactosa. Bien, justo aquí vamos a tener otro hidrógeno. Aquí hay un metilo y grupo hidroxilo. Ok, entonces esta es la D-galactosa. Bien, ahora la voy a comparar con una segunda molécula
Y bueno, esta segunda molécula, déjenme ver, yo creo que también la vamos a hacer cíclica, muy parecida. Bien, miren, ya estoy haciendo algunas modificaciones en la molécula. Bien, una pregunta, jóvenes. A ver, de estas dos moléculas, ¿cuál está más oxidada? ¿La molécula de la derecha o la molécula de la izquierda? A ver, chicos, ¿cuál molécula está más oxidada? ¿La de la derecha o la de la izquierda? ¿La izquierda? De la derecha. A ver, esa sería la molécula A y la molécula B. Bien, si ustedes se fijan, la molécula B, o sea, la gran diferencia es que este es un grupo hidroxilo y de ser un grupo hidroxilo pasó a ser un grupo ceto. ¿Sí? Entonces, el grupo ceto, a diferencia del grupo hidroxilo, ven que pierde un hidrógeno. Esa es la gran diferencia. Aquí se pierde un hidrógeno y en la parte de abajo se pierde otro hidrógeno. Por tanto, si hay pérdidas de hidrógenos, quedamos que entraba dentro de las... ¿De qué, jóvenes? Oxidación. Exacto. Entonces, esta molécula, en términos generales, lo que está sufriendo es una oxidación. ¿Sí? Pero ojo, yo también te puedo preguntar lo siguiente. O sea, esta sería la molécula más oxidada. Pero ¿qué tal si te pregunto cuál de las dos moléculas es la más reducida? ¿Cuál sería? Entonces sí sería la A. Exacto, o sea, esa es la diferencia. Siempre tienen que tener mucho cuidado en qué les pregunto. Si es la más oxidada, sería la de la derecha. Si es la más reducida, pues entonces sería la de la izquierda. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Analícenlo. ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? ¿A mí me lo podría volver a explicar, maestra, por favor? Ajá. ¿Los dos casos o...? Sí, los dos como porque es una más oxidada que otra, no lo entendí. Ok, Cira, vamos a recordar nada más. En términos de oxidación y en términos de química orgánica, oxidación es más oxígeno, menos hidrógeno. ¿Sale? Entonces, si tú te fijas, por cantidad de oxígenos no hay gran diferencia. Seguimos teniendo la misma cantidad de oxígenos entre la molécula 1 y la molécula 2, o la molécula A y la molécula B. ¿Sale? Y en el caso de la reducción es lo contrario. Menos oxígeno, más hidrógeno. ¿Sale? Entonces, si tú te fijas, la molécula del lado derecho perdió, respecto a la izquierda, perdió un hidrógeno que estaba aquí y otro hidrógeno que estaba abajo. ¿Sale? Son dos hidrógenos que se están perdiendo. Entonces, como ha perdido hidrógenos, aquí se va a considerar como una molécula que se va a encontrar más oxidada. ¿Sí? Y como en el caso contrario tenemos menos oxígeno, no, ¿verdad? O sea, eso sigue igual, pero sí tenemos más hidrógeno. Aquí está el hidrógeno que tenemos más respecto a la molécula B, y por eso en este caso se considera como una molécula que se encuentra más reducida. ¿Cómo ves? Ah, ok, sí, ya, maestra, gracias. ¿Más o menos? Bien, ¿alguna otra duda, jóvenes? ¿No?
Bien, miren, les voy a dejar que investiguen 2 moléculas, las que ustedes quieran. Lo único es que tienen que observar que estas 2 moléculas, una esté más oxidada que la otra o más reducida. Obviamente, aquí va a ser importante que encuentres 2 moléculas que tengan cierta relación. O sea, si tú te fijas, aquí yo inicié con una galactosa, pero esta galactosa, pues la modifiqué. Entonces, podría relacionarlas entre sí. Si ustedes tienen 2 moléculas demasiado distintas, a lo mejor va a ser más difícil que ustedes las puedan comparar. Entonces, insisto, la idea es que procures tener 2 moléculas en donde tú puedas tener un grado de comparación en cuanto a la oxidación y la reducción. ¿Les parece, jóvenes? Sí, maestra. Maestra. Perfecto. Miren, el día de hoy, para, que vayan entrando ustedes en adaptación y demás, nada más les voy a dar hasta aquí la sesión, pero los vería el día de mañana. ¿Les parece bien? Sí, maestra. Maestra. Sí, maestra. O maestra, ¿podría volver a repetirlo de la tarea, por favor? Sí, nada más Sí, maestra. investigar. Sí, gracias. Investigar 2 moléculas en donde una esté más oxidada o más reducida que la otra. Gracias. ¿Sí? Si son 2 moléculas, ¿cuáles las que ustedes quieran? Una tiene que estar más oxidada, la otra más reducida. Bien, miren chicos, mañana es martes, tenemos clase de 12 a 14. ¿Les puedo pedir de favor si podemos recorrer nada más la hora, media hora? En vez de verlos a las 12, los veo a las 12:30. Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. El maestro Jesús Huerta Silva ya se registró con ustedes para tener clase hoy. No. No hemos tenido comunicación con ningún maestro, solo con usted y la del viernes. Con esta, ¿quién será? ¿Angélica o Josefina? Josefina, creo que se llama. Ah, sí, Josefina nada más tiene con ella los viernes. Sí, pues miren, esperemos que ya se empiecen a contactar pronto. Déjenme ver. Denme un segundo, ¿eh? ¿Y es de su interés ya contactar al maestro Jesús Huerta Silva o todavía no lo quieren contactar? Para ver si les paso el contacto o no. Pues yo creo que lo que no queremos es atrasarnos más, maestra. Sí, pástenos el contacto. Y déjenme ver si lo tengo por aquí. Denme un segundo, ¿eh? Denme un segundo. Es que fíjense que cambié de teléfono y luego